Hola, somos el grupo número 5 y este grupo está compuesto por Carla, Ariana y Chris Lady. Nuestro tema es Historia de la Filosofía Clásica, Aristóteles. Aristóteles nació en el 348 a.C., 15 años después de la muerte de Sócrates, en Estagira, Macedonia. Su padre era médico en la corte del rey de Macedonia, por lo que su familia pertenecía al gremio médico. Cuando su padre murió, él aún era un niño y quedó a cargo de Proxeno. Cuando Aristóteles cumplió 18 años, lo envía a Atenas a estudiar a la Academia de Platón. Aristóteles fue un filósofo, científico y polímata. Esta última, ya que un polímata es una persona con la capacidad de alcanzar la excelencia en varias áreas del conocimiento. Aristóteles sentía atracción por la lógica y el método científico. Algunos eruditos no se muestran de acuerdo con que él quisiera integrar el conocimiento en un gran sistema, ya que este era su deseo. No lo consideraban un filósofo sistemático, más bien le consideraban un aporético, es decir, que seguía las inconclusas investigaciones de Sócrates. Pero Aristóteles era sistemático y parecía estar en desacuerdo con la aporética. Aristóteles pasaba de las cuestiones más básicas y necesarias acerca de la naturaleza de la realidad en sí misma a estudios psicológicos del alma humana, a asuntos éticos y políticos. Ejemplo de esto tenemos las siguientes obras o las siguientes investigaciones y trabajos de Aristóteles: la metafísica, acerca del alma y sus breves tratados de la naturaleza, poética y arte retórica. Y junto a su gran esquema de investigaciones están los estudios sobre la lógica y razonamiento. Fue el creador de la ciencia de la lógica en los 6 libros llamados Categorías de la Interpretación, Primeros Analíticos, Segundos Analíticos, Tópicos y Refutaciones Sofistas. Aristóteles fue el alumno más brillante en la Academia de Platón. Ingresó como discípulo y luego como colega durante 20 años. Abandonó Atenas con Genócrates, su compañero, porque no le gustó o no estuvo de acuerdo con el nombramiento del sobrino de Platón, Espeusipo, como sucesor de este en la academia. En el 343 a.C., Aristóteles fue a Pella, sede del rey Filipo de Macedonia, donde lo nombraron tutor del heredero al trono. Para entonces, este joven tenía 13 años de edad. Este joven pasaría a la historia con el nombre de Alejandro Magno. Hay especulaciones en torno al hecho de que el gran filósofo y Alejandro Magno mantuvieron esta asociación, aunque una mínima reflexión muestra que Aristóteles no tuvo una gran influencia en este. La ética de Aristóteles predicaba la moderación en todas las cosas, mientras que Alejandro bebió hasta morir a una edad muy temprana. Aristóteles abandonó Macedonia y regresó a Atenas, donde fundó su propia escuela ubicada en el gimnasio de un liceo, la cual llevó como nombre Peripatética, porque daba clases en el pórtico del edificio. La escuela duró 12 años bajo el liderazgo directo de Aristóteles. Su antiguo discípulo Alejandro, gobernante de gran parte del mundo, se interesó en él de un modo poco saludable. Alejandro creía que Aristóteles estaba implicado en una conspiración para asesinarlo y dio órdenes a su virrey en Atenas, Antípatro, de que lo detuviera. El motivo residía en un primo de Aristóteles llamado Calístenes, historiador de la corte de Alejandro, cuya misión era guardar un registro de las campañas del rey.
Esta actitud causó resentimiento entre los seguidores griegos. Calístenes criticó a Alejandro por esto y en consecuencia incurrió en su ira. Poco después abandonó definitivamente la pose de déspota oriental. Se acusó a Calístenes de incitar a los pajes de Alejandro a matarlo y fue colgado por ellos. Alejandro creía que Aristóteles estaba tras el intento. La acusación formulada contra Aristóteles fue una habitual impiedad, como se había hecho con Sócrates. Dicha acusación tenía que ver con un poema escrito hace 20 años en honor a Hermias. Como más vale prevenir que lamentar, y Aristóteles era un hombre de prudencia, se fue de Atenas diciendo, en alusión como la ciudad había tratado a Sócrates, que le evitaba así cometer un segundo crimen contra la filosofía, se trasladó a Calcis en Eubea con sus discípulos, donde murió un año más tarde. Aristóteles escribe su división de la filosofía. La primera gran división se establece entre la filosofía teórica y la filosofía práctica. Se dice que la filosofía teórica tiene tres componentes. El más general es la primera filosofía denominada metafísica, después de la matemática y después de la física. La física trata de la naturaleza y de todo lo que contiene, desde los cuerpos celestes a las plantas y los animales, los fenómenos estudiados por la física, los materiales y poseen movimiento. Las matemáticas tratan de medir y cuantificar. Las metafísicas tratan de con las características universales y fundamentales de toda la realidad. La filosofía práctica es una cosa en particular. La ética es parte integral política, significativa de estudio del Estado. La ética y la política van de la mano. Se podría decir que Aristóteles pensaba que la política era una teoría de la conducta general y la filosofía práctica suele disponerse en tres ramas: ética, economía y política. Los escritos de Aristóteles acerca de la lógica se conocen como instrumento para indicar, así como son tratados sobre los métodos de investigación y de razonamiento. Aristóteles sostuvo que la unidad fundamental de interés lógico es la proposición. Aristóteles analiza la estructura de las proposiciones dividiéndolas en dos componentes principales, el sujeto y el predicado. El sujeto es aquello acerca de lo cual dice algo cierto o falso, el predicado es lo que dice el sujeto. Los escritos de Aristóteles acerca de la lógica se conocen como órganon, una palabra que significa instrumento, para indicar así que son tratados sobre los métodos de investigación y de razonamiento. Su brillante sistematización de la ciencia misma de la lógica se ve en las categorías, la interpretación y en los primeros analíticos. Resulta útil saber algo acerca de la lógica aristotélica, porque importantes desarrollos de la filosofía posterior giran en torno a ella, o bien fueron provocados por extensiones o desarrollos de ella, especialmente las obras de Goldton Freihen, Bertrand Russell y demás exponentes de la filosofía analítica del siglo XX. La unidad fundamental de interés lógico, según Aristóteles, es la proposición, lo que se